Hispano 20, el banco de los jóvenes. Muy buenas tardes, señoras y señores. Saludos cordiales desde el circuito urbano de Guadalope en Alcañiz. 24ª edición del Premio Ciudad de Alcañiz, una de las pruebas más clásicas del calendario automovilístico español y que va a albergar, en este caso concreto, esta temporada, la 5ª prueba puntuable para el Campeonato de España de velocidad en circuito. Ahí están viendo ustedes esta toma aérea de este peculiar y característico trazado urbano de esta localidad turolense, situada a 157 kilómetros de la capital de Teruel, aquí Alcañiz. Ahí tienen sobreimpresionado este plano del circuito tan carismático, tan especial, un circuito urbano. Alcañiz en el ambiente automovilístico se la conoce por el nombre del Mónaco español, haciendo un paralelo, haciendo una comparación con Monte Carlo, con el circuito urbano de Monte Carlo, donde se disputa el Gran Premio de Fórmula 1. Aquí está con nosotros Manolo Gómez Blanco, periodista del motor, expiloto, un hombre perfecto conocedor de los entramados de la competición y de este trazado, puesto que no en vano también ha disputado aquí alguna carrera. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada vamos a decir que están dando la vuelta de reconocimiento los 23 coches que van a tomar parte en esta 5ª prueba puntuable para el Campeonato de España. Y en la primera posición de la parrilla de salida, un hombre de sobra conocido de todos los aficionados, Luis Pérez Sala, el expiloto español de la Fórmula 1, comentarista de televisión de los grandes premios, que realizó el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales disputados ayer, 1 minuto 48 segundos y 63 centésimas a un promedio de 128,915 kilómetros a la hora. Junto a él va a estar su compañero de equipo en la Jolly Club con Alfa Romeo, Luis Pérez Villamil, que es el actual campeón de España, 1 minuto 50 segundos y 75 centésimas a 126,447 kilómetros a la hora. Ahí está la parrilla. En la segunda línea, Luis López de la Cámara. También está Fermín Sánchez, Carlos Palau en la tercera línea, José Ángel Sachián Barrena. Vamos a ver, ahí está Antonio Albacete, también lo veíamos con el 8º mejor tiempo, es el líder actual de este Campeonato de España de velocidad en circuito con 61 puntos. José Ángel Sachián Barrena es segundo con 48, Luis Villamil tercero con 43 y Luis Pérez Sala y Javier Mora están empatados a puntos con 35 en esa 4ª posición. Vamos a ver lo que da de sí esta salida. Los dos hombres de la Jolly Club en primera posición. ¿Habrá táctica de equipo, Manolo? Hombre, yo creo que por lo menos hasta la primera curva es muy probable. Yo creo que Luis Pérez Sala debería pegarse a la izquierda para no dejar hueco entre el guardarraíl y su coche, y Villamil pegarse hacia Pérez Sala para que no pasen entre medias. Ahí tiene el semáforo rojo verde a la izquierda y sale con el 75 Luis Pérez Sala. Luis Villamil parece que le ha tomado momentáneamente la delantera. Luis Villamil se ha metido por delante Luis Pérez Sala, por lo tanto Villamil en primera posición, segundo Pérez Sala, tercero estaba Luis López de la Cámara. Esa es la famosa curva del embudo, una de las zonas más delicadas, sobre todo en estas primeras vueltas. La carrera es a 18 vueltas, sobre todo en esa primera vuelta, porque se llega ahí muy junto y es francamente delicado. Les ha salido perfecta la salida a los dos alfas, ha salido un poco mejor Villamil, pero sobre todo lo que han controlado muy bien ha sido el peligro de Luis López de la Cámara, porque el Sierra Cosworth en aceleración es más rápido que los alfas. López de la Cámara lleva el parachoques trasero descolgado, pero parece que no va a tener problemas en el momento para seguir en carrera. Y bueno, la clave de la carrera va a ser a ver si Villamil consigue escaparse y Pérez Sala sujeta el grupo de detrás, porque Villamil es el que va mejor colocado en el campeonato dentro de los dos alfas y es el que interesa en estos momentos que gane para intentar acercarse a Antonio Albacete. Recordemos que esta es la 5ª prueba puntuable para el Campeonato de España. Quedan 4 pruebas contando con esta de Alcañiz. Puntúan los 6 mejores resultados, son válidos los 6 mejores resultados para la clasificación general. Y de momento todavía con posibilidades de triunfo, Albacete, Sachián Barrena, Luis Villamil, Pérez Sala también dándose una serie de circunstancias podría optar al triunfo. Ahí está precisamente López de la Cámara intentando adelantar a Luis Pérez Sala y lo consigue en la subida, la famosa subida del Corcho. Por lo tanto, López de la Cámara, que se ha situado en segunda posición. En primer lugar sigue Luis Villamil. Y cuarto estaba, parece que era Carlos Palau, el hombre que está en estos momentos en 4ª posición con el Renault 21 Turbo. Está la pista un poco sucia, hemos visto ahí como Villamil ha tenido problemas en entrada recta. De la Cámara, que no se juega nada en esta carrera más que la victoria, porque en el campeonato va a tener una temporada con muchos problemas. Va a intentar pasar a Villamil. De momento en el escudo la ventaja es para Luis Villamil. Y hemos visto también que
Carlos Palau con el R21 Turbo se ha acercado muchísimo también al grupo de cabeza. Son los 4 coches que deben de luchar por la victoria. En el siguiente pelotón está en cabeza Fermín Sánchez, que reaparecía en esta prueba al volante de una X Sport, que está controlando los movimientos en el pelotón de persecución. Y vemos ahí Villamil en cabeza, López de la Cámara, Luis Pérez Sala y Carlos Palau. Ahí están las 4 primeras posiciones cuando se ha cumplido ya una vuelta y media. Esta prueba está prevista para 18 vueltas en este recorrido urbano de 3.980 metros en la localidad de Alcañiz. Ahí está López de la Cámara marcando estrechamente a Luis Villamil y por detrás Luis Pérez Sala, que está haciendo ahora quizá labor de contención con respecto a Carlos Palau, que está en cuarta posición. Ahí lo tienen con el número 21, con el Renault 21 Turbo. Esta es una de las zonas, es el segundo puente, hay 2 puentes que cruzan el río Guadalope. Esa es la curva de la Barbería, una curva que tiene leyenda y que es una de las zonas más típicas aquí en este circuito Guadalope. La subida al corte, y efectivamente vemos ahora clarísimamente cómo López de la Cámara lleva desprendido parte de su guardabarros trasero. Bueno, mientras no le rocen la rueda no tiene más problema que quizá que pierda un poquito de velocidad en la recta. En la zona de corte es la zona en la que el Sierra Cosworth tiene una ligera ventaja de potencia. Hemos visto antes en la zona de abajo del río que se han precisamente aquí en el corto, cuando ha superado a Luis Pérez Sala, se han tocado los 2 coches, y vamos a ver ahora a López de la Cámara, que se sale del rebufo de Villamil, va a intentar el adelantamiento. Segundo paso por línea de meta de Luis Villamil, sigue el líder de esta prueba. Que Luis Pérez Sala salía desde la primera posición de la parrilla y que ya antes de llegar a esa curva que están ustedes viendo, donde está el segundo grupo, digamos, de esta carrera, en el que está y Antonio Albacete, lo tienen ustedes con el Toyota Corolla. Está teniendo muchos problemas Albacete para intentar ganar posiciones en ese grupo. Es el circuito que peor le va al Toyota del Campeonato de España, que hasta el momento ha dominado Albacete, consiguiendo 2 victorias en Calafate y en el circuito de Albacete en la inauguración. Vemos aquí a Javier Mora al comando del segundo grupo con Fermín Sánchez detrás. Sebastián Barrena también está en esa, ahí con el Ford Cosworth número 4. Y detrás viene el BMW M3 de Santiago Martín Cantero y Antonio Albacete, que se ha quedado en estos momentos un poquito descolgado. Son las posiciones, la carrera está definida perfectamente en 2 grupos, uno primero con Villamil, con López de la Cámara, con Luis Pérez Sala y con Carlos Palau, y el otro con Fermín Sánchez, como están viendo ustedes, como veíamos con Sebastián Barrena. Bueno, es Javier Mora el que va ahora en la quinta posición. Fermín Sánchez se ve que ha tenido un toque, va inmediatamente detrás conteniendo a Sebastián Barrena. Quizá habría que volver a explicar para los telespectadores que no vieron ayer la retransmisión de los entrenamientos, que el reglamento de este campeonato trata de equilibrar las prestaciones de los coches igualando la relación entre el peso y potencia, es decir, que los coches más potentes como el Sierra Cosworth, el R21 Turbo o los Alfa Romeo llevan una serie de kilos de peso para hacer que otros vehículos con mucha menos potencia como los AX Sport puedan competir con ellos y haya más marcas luchando por la victoria. Como ejemplo podemos decir que los AX están en 625 kilos, mientras que los Sierra Cosworth están en 1175. En cambio, tienen 250 caballos los Sierra Cosworth por 140 de los AX. Con el equilibrio de peso, las prestaciones se igualan muchísimo y se puede asistir a carreras competidas más competidas como esta que estamos presenciando. Ahí está en primera posición Luis Villamil, López de la Cámara, segundo Luis Pérez Sala, tercero, cuarta plaza para Carlos Palau. Es el grupo que está mandando este premio Ciudad de Alcañiz cuando se llevan ya corridas 4 de las 18 vueltas de que consta esta carrera. Están yendo los 4 pilotos prácticamente al límite. Aquí la táctica tendría que ser que Pérez Sala molestara lo más posible a López de la Cámara para que la táctica del equipo Alfa Romeo, claro, para que Luis Villamil pudiera respirar un poco y marcharse, pero van completamente al límite y van tan justos que es imposible. Las diferencias son prácticamente constantes. Ahora se ha estirado un poquito en el corcho, en la zona de subida
López de la Cámara se ha acercado más a Villamil, pero luego en la recta, sin embargo, no consigue la potencia suficiente como para adelantar, para producir el adelantamiento. Antonio Albacete, el actual líder del Campeonato de España, se está moviendo en ese segundo grupo que veíamos en la 10ª posición. En el último paso por línea de meta estaba Antonio Albacete. Este es un nuevo paso. Es la vuelta número 14. Ahí está Luis Villamil, primera posición. López de la Cámara, el segundo. Pérez Sala, tercero. Y la cuarta plaza de Carlos Palau, ahí abordando esa curva del embudo. Y como vemos como ese guardabarros del coche de López de la Cámara puede perjudicar a Luis Pérez Sala, que está bastante pegado ahora a la parte trasera del Sierra Cosworth de López de la Cámara. Sí, es lo que acabábamos de hablar. Hemos visto cómo ahora, cuando Pérez Sala ha atacado a Luis López de la Cámara, Villamil ha conseguido unos metros de respiro para estirarse. Y vamos a ver lo que pasa. Lo que ocurre es que López de la Cámara está perdiendo un poquito de tiempo en la curva que da entrada a la recta, y los alfas ahí van un poquito más rápidos, y por eso a final de recta le alcanzan. Luego en el corcho, López de la Cámara se vuelve a acercar en la subida a Luis Villamil. Esa es la llegada al segundo de los puentes que cruza el río Guadalope, de la zona alta del circuito, y a partir de ahí la curva hacia la derecha para subir el corcho, que es la zona donde más en aprietos puede poner el Sierra Cosworth al Alfa Romeo de Villamil, aunque en esta toma aérea se puede ver perfectamente las diferencias que se están produciendo en estos dos grupos, en este de 4 hombres, que son los que van marcando el ritmo de carrera, y posteriormente el grupo perseguidor, en el que se encuentran Sasián Barrena, Antonio Albacete, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia en la recta, en el último paso por línea de meta que había entre Villamil y López de la Cámara. Luis Pérez Sala sigue realizando esa labor ahí, conteniendo también al 21 Turbo de Carlos Palau, que es uno de los coches quizá que puede resolver mejor las características de este trazado urbano. Sí, teóricamente es el coche ideal aquí en Alcañiz. Hemos visto ahí en esa curva cómo se ha acercado Luis Pérez Sala a López de la Cámara. Y vemos ahora que Palau se ha quedado un poco rezagado. Hay que destacar también la remontada que está haciendo Javier Mora con uno de los Citroën AX, que partía desde el puesto 16º, que está en estos momentos quinto y tiene la vuelta rápida. Javier Mora, que es el hombre que va marcando un poco la pauta de su segundo grupo. Ahí está Pérez Sala, que está ahora muy junto. Vean cómo se ha quedado descolgado Carlos Palau y cómo Pérez Sala está luchando por esa segunda plaza con López de la Cámara, mientras que por delante marcha Luis Villamil. La entrada al segundo puente, una curva ciega hacia la izquierda. Es uno de los puntos más delicados del circuito, porque se llega a la frenada, hay que bajar una marcha en la curva anterior para luego volver a acelerar. Se llega en quinta, se frena, se bajan 1 o 2 marchas, se vuelve a acelerar para la entrada del puente y se pasa el puente en segunda. Ahí está Luis Villamil por delante, López de la Cámara despegándose unos centímetros de Luis Pérez Sala, que está ahora otra vez, recupera en las zonas tiradas del circuito, recupera otra vez esa pequeña diferencia de potencia que tiene el Sierra Cosworth en la subida del corcho. Sí, la potencia la ventaja del Sierra Cosworth en el corcho se equilibra en la curva siguiente, en la que da entrada a la recta, donde el Alfa de Pérez Sala es ligeramente más rápido. Ahí tienen cómo se le echa encima prácticamente Pérez Sala en las frenadas a López de la Cámara. Este que vemos a la derecha de nuestras imágenes es Javier Mora, que es el que venía remontando. Y aquí Sasián Barrena y Antonio Albacete luchando también por la sexta plaza. Ha llegado un poco justo Antonio Albacete a la frenada, parecía que llegaba un poquitín pasado. Ahí está Antonio Albacete, el líder actual del Campeonato de España de Velocidad en circuito, con 61 puntos, después de conseguir 2 victorias en Calafat y en Albacete, precisamente en la inauguración del circuito de Albacete el 15 de julio. Pues que Sasián Barrena consiguió
el triunfo en la primera prueba de la temporada en el trofeo de inauguración, el 1 de abril en el Jarama, y Luis Villamil venció en Jerez el 26 de mayo. Son de momento las 4 pruebas que se han disputado. Esta es la quinta, insistimos, el Campeonato de España consta de 8 pruebas, de las que se guardan los 6 mejores resultados. Vamos a ver si podemos seguir ese duelo apasionante que están manteniendo en las primeras posiciones Luis Villamil, López de la Cámara y Luis Pérez Sala, mientras que Carlos Palau había quedado descolgado, como veíamos anteriormente. Ahí está Javier Mora con 9 segundos, casi 10 segundos de ventaja con el grupo de cabeza. Ese es Sebastián Barrena con el Corvo número 4. Sebastián Barrena, que en este circuito ha ido siempre muy bien, pero en esta carrera en particular está teniendo problemas de frenos. Tuvo ayer muchos problemas con el nuevo kit de frenos que había montado para entrenamientos oficiales, y hoy, por lo que se ve, tampoco va demasiado bien. Pérez Sala sigue manteniendo esa tercera posición. Ahora parece que Carlos Palau, que había perdido un poco el compás con relación a los hombres de cabeza, parece que también está ahí. Villamil, López de la Cámara, tan solo 55 centésimas de diferencia. En el último paso por línea de meta, Pérez Sala sigue siendo tercero. La vuelta rápida la marcó precisamente en esos momentos. Hace 2 vueltas la marcó Luis Villamil, 1 minuto 50 segundos y 9 centésimas. Recordemos que el tiempo en entrenamientos de Luis Pérez Sala, que le dio la primera posición, 1 minuto 48 segundos y 63 centésimas. Sí, en entrenamientos ha habido una diferencia clara a favor de los Alfa, pero más bien ha sido de neumáticos que utilizaron. Luis Pérez Sala utilizó 2 ruedas blandas. Y en cambio en carrera, como vemos, se ha equilibrado bastante más las cosas. Ahora sí ha ido un poquitín, han visto, mientras que parece que Palau tiene problemas con el turbo posiblemente. Sí, Palau está ya fuera de combate. Entonces que habíamos visto como Luis Pérez Sala se había quedado un poco descolgado de Carlos Palau en el doblaje a un piloto con vuelta perdida, mientras que Villamil continúa por delante en primera posición. Ahí está López de la Cámara. Vean cómo ya Villamil se escapa del punto de mira de López de la Cámara. Villamil, que está haciendo una carrera completamente al límite, porque está rodando en 1.50.0, que es un tiempo, vamos, habría sido ayer también segundo mejor tiempo de entrenamientos. Ha mejorado su tiempo de entrenamientos. Está efectuando vuelta a vuelta la rápida, la vuelta rápida. Villamil, 1.50.09 a un promedio de 127,205 kilómetros a la hora. La verdad es que está echando el resto Luis Villamil para conseguir el triunfo delante de Luis López de la Cámara. Sería una victoria importante para él, porque tal y como está yendo Albacete, le aproximaría bastante. En este Campeonato de España de Velocidad en circuito puntúan los 10 primeros clasificados de cada prueba. 20 puntos consigue el primero, 15 el segundo, 13 el tercero, 12 el cuarto, 10 puntos el quinto, 8, 6, 5, 3, 1, sucesivamente, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Villamil ha comenzado ya con los doblajes y vamos a ver si no tiene problemas. Deportivamente le han dado el paso libre a Luis Villamil en esa primera posición que va ocupando. Y la verdad es que también ahora recibimos los resultados, los tiempos. Ahí tenemos a Carlos Palau a la derecha con el 21 turbo con problemas, mientras que Luis Villamil ha vuelto a marcar vuelta rápida, y en este caso bajando del minuto 50 segundos, 1 minuto 49 segundos y 97 centésimas para Luis Villamil. En estos momentos Antonio Albacete es séptimo, justo detrás de Sebastián Barrena. En el quinto puesto está Javier Mora. Javier Mora, que encabeza ese segundo grupo. Tenemos aquí a Luis Villamil. 8 vueltas para el final de carrera. Por lo tanto, se llevan disputadas 10, mientras que vemos a Luis Pérez Sala, que tiene problemas. Le hemos visto con problemas en el paso por línea de meta.
no tenía muy fino el motor. La verdad es que ha tenido problemas eléctricos durante el fin de semana. Incluso el viernes estuvo hasta ultimísima hora de la noche probando en el circuito de Calafat y nos comentaba que había tenido problemas eléctricos que no había podido solventar. Ayer consiguió la pole position, la vuelta rápida en entrenamientos, y él confiaba en que el coche estuviera bien para la carrera, pero ya hemos visto que ha tenido ese fallo que a lo mejor es un problema eléctrico que se resuelve durante la carrera, o es un problema más delicado, porque vean que la diferencia ahora se va haciendo más grande. Ahí está López de la Cámara en segunda posición, pero ya detrás de él no tiene a Luis Pérez Sala. De momento no aparece en la imagen. Ahí por delante está Luis Villamil. López de la Cámara cruzando ahora el puente que da paso a esa curva, la curva de la Barbería. Poco a poco Luis Villamil va ampliando su ventaja. Décima a décima, es una carrera muy completa la del piloto asturiano. Está rodando en un ritmo muy constante, continuamente bajando tiempos. Y López de la Cámara, que también se está empleando a fondo y está haciendo una gran carrera, pero no consigue reducir la distancia. Luis Villamil, López de la Cámara. Vamos a ver si Pérez Sala pasa por línea de meta o sigue con los problemas en su Alfa 75 América, o si por el contrario Javier Mora, que estaba en cuarta posición, va a pasar a ocupar el tercer lugar que hasta estos momentos tenía Luis Pérez Sala. De momento ahí está Luis Villamil en primera posición, López de la Cámara es segundo, con el número 2 ahí tienen el cierre. Hemos visto pasar a Javier Mora y Luis Pérez Sala no lo vemos, por lo tanto ha debido tener problemas mecánicos en su Alfa 75. Por lo tanto la clasificación ha cambiado. Ahora tercero, ha pasado a ocupar el tercer lugar Javier Mora. Está haciendo una gran carrera. Venía remontando desde atrás, ha tenido muchísima lucha para pasar al segundo pelotón. Después, con el abandono de Fermín Sánchez, ha subido posiciones, y ahora con el de Palau y el de Luis Pérez Sala pues se encuentra ya en la tercera posición. El que más beneficiado está saliendo de todo esto es Antonio Albacete, que es ya quinto y que en el caso de acabar entre los cuatro primeros haría un paso importante de cara al título. Vemos ahí a la derecha el Renault 21 Turbo de Carlos Palau, mientras que Luis Villamil se dispone a afrontar el corto. Después de esta prueba de Alcañiz, quedarán tan solo 3 citas para concluir esta temporada del Campeonato de España de Velocidad. El 14 de octubre el circuito de Jarama, el 4 de noviembre en Calafat, y se cerrará el 18 de noviembre en el circuito de Jerez, este Campeonato de España de Velocidad en circuito. López de la Cámara, ahí está en segunda posición, a más de 3 segundos de Luis Villamil, que continúa su marcha impecable. Javier Mora, José Ángel Sasián Barrena están ahora manteniendo un bonito duelo por esa tercera posición. Ahí delante tienen a Javier Mora, por detrás el Ford número 4 de José Ángel Sasián Barrena, un hombre que ya conoció la victoria aquí en este circuito urbano de Alcañiz en el año 87 con un Volkswagen Golf GTI, uno de los hombres clásicos de Sasián Barrena en esta cita de Alcañiz. Y bien sean fórmulas de promoción ahora en el Campeonato de España absoluto, siempre ha jugado un papel destacado. Sí, esto creo que lleva ya 10 participaciones en este circuito, siempre ha estado delante ya desde la época de la Copa RTTS, que ganó. Y ahí está intentando atacar en la zona rápida a la X, es el punto en el que él es quizá un poquito más rápido, pero los AX solo con 625 kilos de peso son unos coches cada vez más competitivos y le va a poner las cosas muy difíciles. Luis Pérez Sala ha desaparecido de carrera, al menos de esos lugares por el triunfo, por el podium, al igual que el
Carlos Palau, que lo veíamos en esa subida del corcho, aparcado a la derecha. Ahí está tirando Javier Mora en esa subida del corcho. Mientras un nuevo paso por línea de meta para Luis Villamil, 5 vueltas para concluir esta carrera. Y la lucha indudablemente va a estar entre estos dos hombres, entre Javier Mora y José Ángel Sasián Barrena por la tercera posición, porque López de la Cámara está en una cómoda segunda posición, es decir, lleva bastante ventaja a estos hombres, a Mora y a Sasián Barrena, pero por delante se ha escapado, y de qué manera, Luis Villamil, que debe estar a cerca de 4 segundos de ventaja con relación a López de la Cámara. López de la Cámara, que ganó precisamente aquí el año pasado, pero una posterior reclamación de Luis Villamil terminó con la victoria del piloto asturiano, que con esas y otras carreras que consiguió en la temporada pasada obtuvo el campeonato de España, y de ahí que lleve el número 1 en su Alfa Romeo. Ahí está Sasián Barrena, que ha conseguido meterse por delante de Javier Mora en esa zona de entre puentes, en la avenida de los Puentes. Ahí está la posición, le ha hecho el interior. Esa es una zona de las más rápidas de este circuito, es prácticamente todo a fondo. Y ha estado muy bien ahí Sasián Barrena, lo ha hecho perfecto, ha salido más rápido de la curva anterior y ha conseguido superar el AX probablemente en el único punto del circuito. Aquí vemos a Antonio Albacete. Albacete está fuera de carrera, por lo tanto hemos visto que se debe haber quedado en una zona delicada del circuito, porque estaba actuando la grúa para retirarlo de alguna situación incómoda, alguna situación delicada en la que habría quedado en la pista, y por lo tanto Albacete no va a conseguir puntuar en esta carrera del campeonato. El campeonato se va a poner apasionante, porque Luis Villamil, que tiene en estos momentos 43 puntos, va a sumar los 20 del primer clasificado. Se va a poner con 63, pero atención, porque el líder puede pasar a ser José Ángel Sasián Barrena, que está en la segunda posición con 48 puntos, pero puede terminar esta carrera tercero, como hemos visto después del adelantamiento a Javier Mora. Aquí va a doblar a un R21 de Codoni. Villamil tiene ya una cómoda ventaja, puede administrar perfectamente en las vueltas que faltan, y en principio, si no tiene problemas, debería el hecho de que de la Cámara, que está ya prácticamente fuera del campeonato porque solo tiene un resultado hasta ahora, ocupe la segunda plaza, también le beneficia. Resta puntos le resta puntos a Sasián Barrena y a Javier Mora. Hemos visto ahí cómo se ha abierto perfectamente el R21 Turbo para facilitar el paso de Luis Villamil. La verdad es que es increíble cómo está rodando Luis Villamil, sigue haciendo la vuelta rápida, de vuelta a vuelta está bajando del minuto 50 segundos, está rodando aproximadamente en 1:49:30, quizá en esta última será un poco más alto el tiempo por culpa de los doblados, pero está manteniendo un ritmo bastante regular, y la ventaja que tiene sobre López de la Cámara es de más de 8 segundos. Sí, Luis ahí no ha querido tomar riesgos en el doblaje de Codoni, le ha cogido en la zona rápida del río y ha preferido esperar hasta la llegada al segundo puente para hacer un adelantamiento sin problemas. Este es el segundo clasificado, Luis López de la Cámara. Sigue teniendo problemas con el guardabarros, que no termina de desprenderse. Ahí está la segunda clasificación, el segundo puesto de López de la Cámara, mientras que tercero de momento está José Ángel Sasián Barrena, que ha mantenido una bonita pugna con Javier Mora por esa tercera posición, resolviéndose favorablemente para el piloto madrileño, para José Ángel Sasián Barrena. Si la carrera acaba así, el campeonato se va a poner muchísimo más igualado. Sasián Barrena tiene un primero, un segundo y un tercero, y el tercero que puede conseguir aquí. Villamil tiene un primero, un segundo y un sexto, más el primero que podría conseguir aquí. Y Antonio Albacete, que tiene dos primeros puestos, un tercero y un sexto.
actuación equilibrada de la Federación Española de Automovilismo. No ha hecho el papel que nos tiene acostumbrados a realizar en estas pruebas del Campeonato de España de Velocidad. Aquí prácticamente ha pasado inadvertido en Alcañiz. Salió desde la cuarta línea de la parrilla con el octavo tiempo. Y no es muy habitual en los últimos tiempos ver a Antonio Albacete en una posición tan relegada. Sí, quizá en este circuito Antonio ha tenido más problemas que en los demás. Ese es el circuito que peor le va a las características de su coche. Y lo cierto es que ha estado todo tan igualado. Él se ha visto superado en la salida por un grupo de coches que le han estado estorbando bastante y luego le ha hecho perder el contacto con el grupo de cabeza. Ahí está Luis Villamil, que está a punto de doblar. A un rezagado. El compañero de equipo de Javier Mora. Es una X, efectivamente. Vamos a ver si se puede ver el número. Fermín Sánchez, el hombre. No, Fermín Sánchez no es. Creo que es. En cualquier caso, ahí está el ritmo impecable, implacable de Luis Villamil. Cuando estamos a 2 vueltas para la conclusión, de esta carrera, la quinta prueba del Campeonato de España. Luis Villamil, que cuando pase por línea de meta le quedarán menos de 2 vueltas para la conclusión de esta carrera. Sí, lleva ya 10 segundos de ventaja sobre de la cámara y 21 sobre Sebastián Barrena. El hombre del que había dado cuenta era Fernando Medina, con el AX número 18. Yo creo que las posiciones están ya definidas, ya no ser que suceda un fallo mecánico. La segunda plaza va a ser para López de la Cámara. Ahí tienen en sus imágenes con el dorsal número 2 a López de la Cámara, mientras que el tercero es Sebastián Barrena. Sí, Villamil ha bajado bastante el ritmo en estas últimas 2 vueltas, está administrando su ventaja. No toma riesgos en el doblaje. También Sebastián Barrena se ha relajado bastante en los últimos metros, a no ser que haya tenido algún problema mecánico. Le hemos visto pasar bastante relajado por la línea de meta. Bueno, ahora en estas últimas vueltas los coches más potentes, sobre todo, son los que más problemas de freno suelen tener porque llevan muchísimo más peso que los demás y a partir de mitad de carrera empiezan a perder rendimiento los frenos. Y esto es lo que hace que bajen ligeramente el ritmo. De momento Sebastián Barrena se ha desembarazado ya de Javier Mora. Tiene 5 segundos de ventaja sobre él y no tiene tampoco mucha necesidad de seguir arriesgando. Es una carrera que se presentaba muchísimo más competida de lo que en realidad ha sido, salvo las primeras vueltas en las que tanto Villamil como López de la Cámara y Luis Pérez Sala han tenido que pelear bastante. Después Villamil poco a poco ha ido arañando décima a décima una cómoda ventaja. Ahí está, última vuelta para Luis Villamil. Luis Villamil, que se va a adjudicar el triunfo en este circuito de Alcañiz, en esta 24ª edición del Premio Ciudad de Alcañiz, una de las pruebas más características y ya carismáticas y representativas del Campeonato de España de velocidad en circuito. Este circuito urbano es el único que hay en la geografía española, y eso que estamos asistiendo afortunadamente a unos pasados permanentes en la geografía española. Ahí está el circuito de Albacete, en Barcelona también el de Montmeló, que estará para el próximo año, pero esto yo creo que ya es carismático y representativo, sobre todo por la cuestión del empeño que ponen los organizadores
de esta localidad turolense. La verdad es que se vuelcan, aunque muchas veces las medidas de seguridad no sean las más idóneas, pero el empeño y el corazón que ponen en organizar la prueba año tras año, yo creo que merecen la pena ser destacadas y ser ponderadas, porque la afición que hay aquí al automovilismo hace mover a casi el triple de la población habitual que tiene Alcañiz. A lo largo del año, que vienen a ser unos 14 o 15.000 habitantes, aquí se multiplica por 3 los días de las carreras cuando llega este premio. Que la próxima temporada cumplirá sus bodas de plata, si es que está todo en orden para efectuarse la prueba. Ahora vemos cómo José Ángel Sacián Barrena ha quedado parado justo delante de nosotros, por lo tanto pierde esa tercera posición que estaba ocupando José Ángel Sacián Barrena, mientras que Luis Villamil va a ser primero. Ahí está Luis Villamil entrando en la línea de meta, primera posición para Luis Villamil, mientras que vemos José Ángel Sacián Barrena tiene problemas en su Ford Cosworth, tiene un conato de incendio, está aparcado un poco más adelante de la línea de meta. Ahí está Luis Villamil dando la vuelta de honor, pero atención al coche de José Ángel Sacián Barrena, porque está unos metros nada más pasar la línea de meta con problemas. Vean ahí como el humo del extintor que están utilizando los comisarios para aplacar el fuego del coche de José Ángel Sacián Barrena se hace ahora visible desde esta toma aérea que nos está ofreciendo nuestro realizador Paco Sastre. Ahí está el segundo clasificado, López de la Cámara. Pero bueno, es más espectacular, no hay ningún problema porque José Ángel ha salido bien, ha salido del coche, ha sido el mismo el que ha sacado el extintor para apagar el conato de incendio, y ha sido muy mala suerte la del piloto vasco, que ha perdido un tercer puesto que va a ser al final para el BX de Araez, que en estos momentos pasa por la meta. Efectivamente, Araez, que ha conseguido, por problemas que ha tenido Javier Mora en su AX y por ese problema que incluso ha llevado a declararse un pequeño incendio en el coche de José Ángel Sacián Barrena, Araez ha conseguido la tercera plaza. Primera posición para Luis Villamil, segundo Luis López de la Cámara, y la tercera posición por lo tanto para José Araez con el Citroën BX. Son las 3 primeras posiciones de esta quinta prueba del Campeonato de España de Velocidad en Circuito. Repetimos, triunfo de Luis Villamil. Este premio Ciudad de Alcañiz en su 24ª edición, que se ha visto completado con otros acontecimientos deportivos, sobre todo una de las pruebas de la Copa de España AX, de la que tendrán cuenta de las 2 finales que se han disputado aquí en Alcañiz a partir de las 5 de la tarde aproximadamente. En diferido estará con todos ustedes esa prueba AX. Luis Pérez Villamil, Luis López de la Cámara, José María Araez son los 3 primeros clasificados desde Alcañiz en esta quinta prueba puntuable para el Campeonato de España de Velocidad en Circuito. Esto es todo, gracias y saludos cordiales. Adelante, Domingo Deportes.